Hace unos días, Diego Rusarín hizo un análisis de Jordan Peterson mientras este conversaba con Joe Rogan acerca de Marx. En el video se muestran una serie de posturas que no me parecen acertadas, así que trataré de abordarlas en este video. A lo largo del video de Diego se tocan temas comunes, así que lo que voy a hacer es juntar los trozos del video que crea que comparten el mismo tema. Dejaré los clips marcados con el tiempo para que así sea más fácil de saber de qué parte del video vienen. Empecemos. Agarré este clip en específico porque me queda claro que Jordan Peterson no tiene idea de lo que es el marxismo. La mayoría de los conceptos de la izquierda a los que se refiere son hombres de paja. No solo hombres de paja, sino que es más bien como la versión de Twitter de lo que él cree que es el argumento de izquierda. Y esto es lo que me parece más interesante hablar, ¿no? En sí, la verdad es que lo deberían de censurar. Estuvo gravísimo mucho lo que pasó en este podcast. Una de las cosas que estuvo más complicadas fue que pues este güey es un climate change denier. O sea, él es como que... Él dice que el climate change es mentira. De hecho, ahora están saliendo una serie de rumores que al parecer este güey está comprado por la industria petrolera. Está a favor del fracking. Parece un gran tipo, ¿eh? Me parece un gran tipo, muy informado. Un gran ejemplo a seguir para los jóvenes del futuro de que no, el cambio climático es mentira. No puedes ofender a alguien de origen afroamericana diciéndole negro, porque no son completamente negros, son marrón oscuro. Y esto no es una broma, esto es algo que él dijo en el podcast y casi lo estoy citando, así de absurdo. De la misma manera que él no, que lo califica como blanco racista porque él no se considera completamente blanco, dice que se ha bronceado últimamente. Este es el tipo de argumentos que hace Jordan Peterson que me parece increíble, ¿no? Pero bueno. El problema no es tanto la generación de la riqueza, sino qué se hace con la riqueza, porque economía tiene que ver con la administración de los recursos, no tanto con la generación, porque de nuevo, producimos 70 billones de pares de tenis, y sí estoy diciendo billones en inglés porque la neta el tema este español siempre me ha confundido, en Brasil no es así, o sea, producimos 70 billones de pares de tenis, pero pues hay 1.4 billones de personas que no tienen tenis. Igual, producimos alimentos para 10 billones de personas, pero no tenemos la logística, la capacidad sanitaria, la capacidad de distribución, los costos para alimentar gente. Entonces producimos mucho más comida de la que necesitamos y hay gente que se muere de hambre. ¿Por qué? Porque no es la mejor manera de administrar los recursos que somos capaces de producir, ¿no? Entonces, y obviamente, si no tuvieras un límite de tiempo, pues te diría, bueno, no pasa nada, a lo mejor pues vamos a pasar un periodo muy largo de sufrimiento, de desigualdad e injusticia, pero eventualmente va a ser tan barato que pues a lo mejor vamos a tener que producir comida para 30 billones de habitantes para que 10 puedan comer, pero que hay un problema. El límite de materia prima, el límite de lo que el mundo es capaz de producir como fuente de materia prima para que este juego sea sustentable a largo plazo. Y ahí es donde no es. Entonces aquí está como descentralizando el problema. No es tanto de, es que generar riqueza, la mejor manera de generar riqueza es esta. No, es la mejor manera de hacer uso de la riqueza generada teniendo en cuenta que es finita. O sea, que el impacto que nosotros tenemos sobre el medio ambiente es finito. Pero justo, ¿por qué él puede decir este tipo de cosas? Porque él no cree en el cambio climático. O sea, él cree que la Tierra es infinita. Digo, es católico, es profundamente religioso. Creo que se aventó un rant de no sé cuántas horas sobre la Biblia y la cruz y lo que tú quieras. Y es uno de los fundamentos ideológicos más fuertes de que la Tierra es infinita, la religión. O sea, creo que textualmente en algún lugar en la Biblia, ya se me olvidó la cita, pero en algún lugar en la Biblia dice que, pues digo, la Tierra está aquí para servirnos, ¿no? Para darnos. Y muchas de estas fantasías libertarias muy estúpidas, como el objetivismo de Ayn Rand y demás, siempre se van como a otras tierras donde supuestamente la materia prima es infinita, ¿no? Entonces digo, para que funcione ideológicamente el plan del capitalismo a largo plazo, tienen que negar la ciencia. O sea, tienen que negar la ciencia del cambio climático porque solo bajo la idea de que los recursos son ilimitados, pues entonces sí, la mejor manera de salvar los problemas del mundo es continuar construyendo riqueza para el pico de la pirámide por más que se distribuya mal y se administre mal. Jordan Peterson no sabe sobre Marx. Para comenzar, creo que el decir esto es acertado en la mayor parte, porque al juzgar por lo que hemos visto, o sea que las críticas de Jordan a Marx se basan en el manifiesto comunista exclusivamente, nos hace llegar a la conclusión de que la afirmación anterior es bastante precisa. Ahora, habiendo dicho esto, no creo que el que Jordan se haya leído todos los tomos del Capital hubiese cambiado algo, ya que hay ejemplos de personas que sí parecen haberlo leído y aún así encontrarás a personas haciendo sobre ellos la misma afirmación que hacen sobre Jordan Peterson, como Axel Kaiser, por ejemplo. O encuentras a personas con opiniones que hasta se parecen a las de Jordan Peterson, como Agustín Laje, por ejemplo, y el concepto del marxismo cultural. O sea que probablemente aún habiendo leído a Marx no hubiese cambiado nada probablemente.
Jordan Peterson es negacionista del clima. No he visto ningún clip o video de Jordan Peterson diciendo esto sobre el clima. Al contrario, él ha tenido conversaciones con personas muy versadas en el tema, o hasta la menciona en algunas ocasiones. Pero la gente no ve eso. Y Diego no es el único, sino que la izquierda general peca de esto. Cuando critican a Jordan Peterson, lo hacen a través de sus apariciones en podcasts o noticieros donde opina de los temas fuera de su área de experticia, de una manera un tanto superficial. Y con justa razón. No esperarás que te responda con un grado de especialista en todos los temas sobre lo cual le preguntan. Lo interesante aquí es que todavía no he visto ni una sola crítica a Jordan Peterson hecha desde su canal principal, donde él suele hablar con personas bien versadas sobre el tema en cuestión en ese momento, como Bjorn Lomborg, por ejemplo, y el cambio climático. Hablaremos de eso más adelante en este video. Jordan Peterson está fondeado por petroleros. No sabría qué responder a esto, ya que yo no tengo una opinión, y ni creo que debería tenerla. Pero personalmente tendría cuidado si el propósito de este argumento es desprestigiar los argumentos de Jordan Peterson, ya que Noam Chomsky, una persona que creo que es respetada bastante intelectualmente en la izquierda, se ha visto en situaciones un tanto parecidas a esa. Todas estas luchas no son producto de ningún tipo de conspiración orquestada en las oficinas de ningún magnate multimillonario con el objetivo de desestabilizar el mundo en su beneficio. Son el resultado de años de opresión, de humillación, de ultraje que definitivamente la mujer de hoy no está dispuesta a tolerar. Así, qué curioso. Perdón, volvamos acá. ¿Seguro que no hay millonarios que están financiando esta agenda? Si en la propia página donde la carta de Noam Chomsky sale publicada está siendo financiada precisamente por magnates del poder globalista, por multimillonarios que nadan en dinero literalmente. Entonces, ¿a quién está ocultando Chomsky? ¿Para quién está trabajando esta gente? Jordan Peterson está a favor del fracking. Basándome en mi conocimiento de experto, basado en la búsqueda y vista de un solo video en YouTube, el fracking es una forma de extraer el gas o el petróleo que se encuentra en las rocas. Un detalle que les sugiero que anoten para más adelante es que el fracking al parecer es caro, pero con la subida del petróleo se volvió más factible. Pero en fin, continuemos. El fracking consiste en perforar rocas que tengan gas o petróleo. Después se le bombea agua, arena y varios materiales químicos. El agua fractura las rocas, la arena evita que se junten las fracturas y los químicos disuelven los materiales para liberar el gas. Y aquí es donde está el problema. Una vez succionan todo eso a la superficie, usan los desechos químicos para sellar la fisura que queda. Y el problema aquí es que estos desechos son extremadamente peligrosos, al punto que pueden ser cancerígenos y pueden filtrarse a fuentes de agua a través de la tierra. No he visto a Jordan Peterson fomentando esta práctica, y si lo ha hecho, necesitaría ver el video y ver según qué datos él afirmó esto. En cuanto a la parte de donde hablaban acerca de, ¿cómo era? Lo de no llamar a los de color de esa forma, a no ser que sean 100% de África o algo así. No recuerdo la parte muy bien porque era la parte más random de todo el programa y ni siquiera valía la pena prestarle atención según recuerdo. Pero para que tengan más información voy a dejar un clic donde unos youtubers se accionan a CNN hablando sobre esta parte exactamente del programa de una forma un tanto similar a la que lo hace Diego en el video. El capitalismo no es la mejor manera de administrar los recursos que tenemos. ¿Cuál es la mejor manera entonces? Porque digo, creo que para hacer esta afirmación no basta con mostrar los problemas del capitalismo. Hay que mostrar las alternativas que se consideren superiores. O si no hay muestra de alternativas superiores, mostrar que estos problemas no se pueden resolver en el sistema actual. Y ahí es donde creo que está la cuestión. No he visto ningún problema del capitalismo que no se pueda resolver en el capitalismo. Tomemos al hambre, por ejemplo. Ya mencioné a Bjorn Lomborg antes. Él tiene un libro llamado 75.000 millones para cambiar al mundo, que consiste en básicamente cómo resolver los problemas más importantes en el mundo. Entre ellos incluía el hambre, si no me falla la memoria. Y no hay que cambiar a ningún otro sistema para resolver esos problemas. I look at Bjorn Lomborg's work. I really like Bjorn Lomborg. I think he's a real genius. You can look him up if you want.
he took the UN millennial goals. There's 200 of them. That's way too many goals if you're serious about goals, by the way, because 200 goals isn't a plan. It's a wish list. You have to prioritize. I'm serious. You have to prioritize. But they won't prioritize because each of the goals has its constituents. And if you prioritize, then you irritate the constituents. But if you don't prioritize, then you can't implement the plan. So what Lomborg did was gather a teams of economists, multiple teams, some of whom were Nobel Prize-winning economists. He had them assemble teams. He had them rank order development goals in terms of their return on investment, all of the teams. Then he averaged across the teams and came up with a final list. And addressing global warming wasn't even on the list. The most fundamental, he wrote a book called How to Spend $75 Billion to Make the World a Better Place, and that's not very much money on a global scale. Almost everything that he recommended had to do with increased child nutrition in developing countries. It's like, these things are complicated, man. These are complicated. It's like, well, let's fix global warming. It's like, okay, well, good luck with that. First of all, how are you going to do that? And to think that will unite us, well, certainly not uniting us so far. So, no. And it's the kind of low-resolution thinking that just gets us absolutely nowhere. I like what Lomborg did way better. I think it's way more intelligent. So, maybe if you increase child nutrition enough and you produce another, 10 million geniuses as a consequence of that, and maybe one of them will figure out what to do about global warming. Well, I'm serious about that, It's not a bad thing to increase the total sum of human brain power, And so we treat these things so lightly. Well, let's fix the planet. Well, we're going to concentrate on global warming. Well, why global warming? Well, because everyone thinks that's the biggest catastrophe. Well, maybe it is, but if you don't have a solution, well, and then what about all those other problems? What are you going to do about them? Well, we'll ignore them because we can feel good about, being concerned about global warming. It's like, one of the reasons, there's more trees in the Northern Hemisphere than there were 100 years ago. No one knows that, but it's true, and by a substantial margin. You know why, in part? Because people burned coal instead of wood. It's like everyone says, well, we shouldn't burn coal. It's like, okay, fair enough. What do you want to do, burn trees instead? Because that's what poor people would have done. It's like, coal isn't good. Well, it's better than burning wood. So these things are complicated. So they're unbelievably complicated. And so, no, it's not going to unite us. And we're not going to do a damn thing about it either. So it doesn't really matter. So, well, what are we going to do? You're going to stop, having heat? You're going to stop having electricity? You're going to stop driving your cars? You're going to stop taking trains? It's like, you're going to stop using your iPhones? You're not going to do any of that. And no wonder. So... El capitalismo no es rentable a largo plazo porque la materia prima es limitada. Ok. Desde un punto de vista enteramente fáctico, sí, la materia prima es limitada porque el planeta no es infinito. Pero decir que la materia prima es limitada desde otra perspectiva que no sea fáctica sería peligroso, porque habría que asumir que ya tenemos a nuestra disposición todos los recursos del planeta, afirmación que me parecería arriesgada, ya que si algo ha demostrado la tecnología es que a medida que ésta avanza, no hace más que aumentar la cantidad de recursos disponibles para nosotros. En palabras de Milton Friedman, en 1850, ¿cuánto petróleo teníamos? No lo habíamos descubierto, era inútil. ¿Cuánta energía nuclear teníamos antes de que fuera descubierta? Ok, pero aún así, en algún momento llegaríamos a la cantidad de recursos disponibles para nosotros, ya que la Tierra no es infinita, ¿no? Cierto, pero estamos en medio de una carrera espacial prácticamente. Y ni siquiera eso. Ya tenemos formas de energía extremadamente eficientes. La energía nuclear, por ejemplo. Pero por diversas razones, es un tabú entre los progres y amantes del medio ambiente. A pesar de que contamina menos que la energía solar, requiere 450 veces menos espacio que esta última, e incluso sus desechos son los únicos desechos de producción de electricidad que se contienen eficientemente, ya que todos los demás tipos de desechos se van al ambiente. El capitalismo no es la mejor manera de administrar la riqueza tomando en cuenta que el impacto en el medio ambiente es finito. ¿Qué quiere decir con finito? Digo, obviamente existe un punto en el que todo se vendría abajo si el clima cambia lo suficiente. Pero la cosa es que el impacto que tenemos en el clima no parece ser tan exagerado como la gente quiere creer. Incluso si lo fuera, las soluciones que se proponen ahora no parecen funcionar para nada. Abordaremos más de eso en el último punto.
Jordan Peterson no cree en el cambio climático. Él cree que la Tierra es infinita. De nuevo, no he encontrado evidencia de esto, a pesar de haber buscado diligentemente, sino de todo lo contrario. Para que funcione la idea del capitalismo a largo plazo, hay que negar la ciencia del cambio climático. Y creo que aquí está el problema principal en lo que se refiere al capitalismo y el cambio climático. Esto no es cierto. El capitalismo puede funcionar perfectamente y se puede resolver el problema del cambio climático al mismo tiempo. Pero primero, vamos a ver cuál es el problema del cambio climático. Si no hubiera calentamiento global, para el 2100 seríamos un 450% más ricos de lo que somos ahora. Pero a causa del calentamiento global, que sí existe, es un hecho, veríamos una reducción del 2.6% en nuestra riqueza. Entonces seríamos un 434% más ricos de lo que somos ahora, en vez de un 450%. Así es el daño que nos haría el medio ambiente. Ese es el tipo de daño que nos haría. Es un problema que hay que resolver, pero no es el fin del mundo. Pero supongamos que esto es mentira y que la situación es tan alarmante como los medios dicen. Tenemos el Acuerdo de París, que es un tratado sobre el medio ambiente cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a por debajo de los 2 grados centígrados. El asunto es este. China y Estados Unidos son los más grandes contribuyentes al calentamiento global, y aún juntos componen menos de la mitad del total que se contribuye al calentamiento global. Básicamente, necesitamos a todo el mundo trabajando en común a favor de esta causa, lo cual nos lleva al primer problema, que es ir como país desarrollado a un país menos desarrollado y decirle, hey bro, no hagas crecer tu economía de la misma forma que yo lo hice. Mejor compra esta tecnología verde con dinero que tú no tienes. Y este es un problema. Aunque este problema probablemente tenga solución, pero para eso probablemente necesites la colaboración constante de todo el planeta prácticamente. Y ya sabes que todo el planeta es todo el planeta. Pero hablemos de por qué incluso si fuera posible este plan probablemente sería un fracaso. En 2017, Trump se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático, porque creía que el cambio climático no era un asunto tan serio como lo hacen parecer, y porque el Acuerdo de París sencillamente es demasiado caro. Obviamente recibió muchas críticas, ya saben, las de siempre. Mira lo que hace el capitalismo con el mundo, que Trump es un ignorante, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que el Acuerdo de París requería un gasto de entre 1 billón y 2 billones de dólares al año, lo cual haría un total de 100 billones de dólares al final del siglo. Todo esto para ver una reducción de la temperatura de 0.3 grados. Eso es como el 1% de la meta del Acuerdo de París, que era reducir la temperatura o limitarla a 2 grados. Y con ese dinero se podrían resolver los problemas más importantes del mundo y bajo el capitalismo. Recuerden cómo hablé antes del libro, 75.000 millones para cambiar al mundo. Nadie tiene que dar por sentado todo lo que digo. Pueden hacer su propia investigación, pero es un hecho que basándonos en todo esto, el cambio climático no es el apocalipsis que nos quieren vender. ¿Recuerdan cuando les dije que recordaran lo del fracking y el por qué se comenzó a considerar como una opción para extraer recursos de la tierra fue debido a la subida del precio del petróleo? Bueno, Bjorn Lomborg ofrece una solución similar a lo que se refiere al medio ambiente. La solución sería invertir en investigación y desarrollo para que así la energía verde evolucione lo suficiente o innove lo suficiente como para que sus precios se encuentren por debajo del de los combustibles fósiles. Y así, obviamente, todo el mundo comenzará a optar por esa solución, porque es más barata. De hecho, analicemos la historia. Toda la solución o la mayoría de las soluciones a los grandes problemas ha sido desarrollar tecnologías más eficientes. Tomemos como ejemplo el problema del estiércol en las calles en Nueva York o en los países del mundo que usaban carrozas como principal medio de transporte. ¿La solución fue dejar de usar las carrozas? ¿Detener la productividad de ese lugar? No, la solución fue la invención del coche. Sí, claro.
Marx vio el problema de que existía una implicación de una desigualdad sistemática creada por la manera en cómo se organiza el capital, ¿ok? Pero esa no es la crítica principal de Marx al capital. De hecho, este es uno de los principales hombres de paja que se le hace al pensamiento de izquierda, al marxismo, al materialismo histórico, materialismo dialéctico, al socialismo, también al comunismo en muchas maneras, ¿no? La igualdad no es una meta per se. Okay. Siento romperles el corazón. No es un argumento moralista normativo en el sentido de que nosotros pensamos, la izquierda piensa que deberíamos de vivir todos iguales, ¿no? En una igualdad opresora y abusiva y demás, ¿no? Entonces casi todo el tiempo te das cuenta luego que alguien no ha leído literatura real de izquierda cuando hace este tipo de argumentos. O sea, cuando el argumento parte de, la izquierda busca igualdad. Híjole, pues no has leído bien de qué se trata el pensamiento de Marx para hacer ese tipo de claims. El objetivo de la izquierda no es imponer una igualdad opresora, sino simplemente es hacer que estas diferencias ilegítimas heredadas por la propiedad privada de los medios de producción no sea un factor determinante en la generación de desigualdad sistemática. Porque acuérdense, el problema de estos modelos, como el modelo del capitalismo, está la estadística, ¿no? Creo que son las mismas 300 familias, las que son las mismas 300 familias más ricas de Italia en los últimos 600 años. O sea, la movilidad social es la que está colapsada. La igualdad no es la meta per se. La cosa es que solamente manteniéndonos en el ámbito económico, esta premisa puede tener algo de razón. Y digo puede, porque aunque estemos hablando exclusivamente de economía, la izquierda ha estado haciendo un cambio de igualdad a equidad. Y ahora basan su juicio en la igualdad de resultados, en vez de igualdad de oportunidades. Y si no crees que esto sea así, solo podría decir que lamentablemente, creo que si bien estás familiarizado con la teoría de izquierda, no lo estás con la práctica, al menos no con la práctica actual y moderna de lo que es la izquierda. Ahora, se podría argumentar si estas personas componen la mayoría en ese grupo, pero cabe resaltar que los que poseen las características antes mencionadas son los que más seguidores tienen. Si no, fíjate en quién es el comentador político más popular del mundo en Twitch. O si no, fijémonos en Kamala Harris, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, y su anuncio sobre la equidad. So there's a big difference between equality and equity. Equality suggests, everyone should get the same amount. The problem with that, not everybody's starting out from the same place. So if we're all getting the same amount, but you started out back there and I started out over here, we could get the same amount, but you're still gonna be that far back behind me. It's about giving people the resources and the support they need so that everyone can be on equal footing and then compete on equal footing. Equitable treatment means we all end up at the same place. No, wait a minute. Todo lindo y todo correcto hasta que dejan en claro que si no somos exactamente iguales, si no llegamos al mismo lugar como ella dice, eso no está bien. Hasta personas del calibre de Thomas Sowell han hecho la observación de que lo que la izquierda actual busca es que todo el mundo sea igual, pero al igual que como haces con Jordan Peterson, también hay miembros de la izquierda tratando de ridiculizar lo que él dice. Now, here's the same conservative grift that gets played every single fucking time I hear one of these idiots open their stupid fucking mouths, okay? The left claims to want equality. What do they mean by that? Do they mean equality of outcome, where we're all exactly the same? Well, that's impossible. Equality's impossible. I hear it every single fucking time. It's insane how often they do this. That can happen, actually, obviously. Nobody, let me be perfectly clear about this. Nobody talks about equality of outcome. Nobody does. Absolutely nobody. Nobody. Zero people do. Okay? Okay, this is interesting on two levels. Okay? First of all, I don't know where Vosh has been for the last forever, 4 years or so that he's been on the internet, because the entire conversation right now with the leftists and the online internet communist people is that they're trying to shift the conversation away from equality of opportunity to, what is it called? What is that term we keep hearing being thrown around? Equity. Equity. Right. And we've all seen that dumb picture of the guy standing on the box looking at the baseball game. Mm-hmm. And it's like, equality of opportunity. They all get one box.
And oh, the really short guy can't see, and the really tall guy doesn't even need the box. But then equity, oh, that's when you give the short guy the extra boxes so that they'll have the same outcome. Like this is literally the entire conversation that's being had right now, is the shift away from equality of opportunity to advocating for equity. Specifically, and Vosh further, he kind of goes on, he kind of strawmans what people mean when they say equality of results. Yeah, I know. That's the most Totally. interesting part. They've been talking about it for so fucking long. They've changed the term. Right. But usually, like specifically a lot now, when people talk about equity and equality of results, they're referring to, I want to look at every part in society and see an exact breakdown of gender and race that mirrors whatever the population is. They're saying they want racial equity. They want equal results to be in terms of the differences between, in the different outcomes, I guess, between ethnic groups and in genders. And that's where we really see people advocating for equality of results. And for him to pretend like this isn't happening is insane. This is literally the way systemic racism is measured. Systemic racism, because remember, whenever someone talks about systemic racism, they always say, oh, I'm not talking about individual bias. I'm not talking about, the actions of individuals. These are things that are either created by subconscious things, or they're just inherent in the system, right? These are things that an individual person can't control. And you say, okay, well, wait a minute. If racism is inherent in the system and no person is individually acting in a bigoted way, how do you measure it? And they say, well, you look at the outcome. Yes, exactly. And so the entire way that the current leftist movement measures whether systemic racism exists or not is to look at the outcome and say, if the outcomes are not equal among different ethnic groups, then racism must occur. That's literally the entire fucking argument. So for Vosh to sit here and say no one's arguing this is like, I don't know what planet he's living on. Pero hey, si los que dicen que la izquierda lo que busca es igualdad no han leído literatura de izquierda, creo que es lógico asumir que la izquierda no ha leído literatura de izquierda. Aquí el argumento que está haciendo Peterson es uno que siempre ha hecho la misma estupidez de siempre. Él dice la desigualdad es natural. No, la desigualdad no es fundamentalmente natural. Existen diferencias, ¿ok? Pueden existir diferencias entre organismos, pueden existir diferencias genéticas entre las personas, por supuesto, hay características distintas, pero la desigualdad no. La desigualdad se refiere a la manera en cómo se alocan o cómo se distribuyen los recursos y los beneficios generados en un sistema productivo en un momento histórico. Entonces, hablar de desigualdad es hablar de desigualdad económica, sistemático, estructural, no de diferencias naturales per se. ¿Somos diferentes? Sí, somos diferentes. La desigualdad no es fundamentalmente natural. Sí lo es. Aun si les das a todos las mismas condiciones, personas destacarán remarcando su superioridad, sea cual sea el campo, y la gente seguirá igual de molesta por esta situación. Por eso es que el discurso no se basa ya en igualdad de condiciones, sino en igualdad de resultados. Y está en duda de si cuando se habla de desigualdad económica se habla de darles a todos los recursos mínimos que le permitan a cada uno seguir sus proyectos personales y no de garantizar los mismos resultados. Y de hecho es interesante porque en el debate de Zizek y Peterson hace una observación parecida con Marx de lo raro que es creer que se alcanzará una utopía eliminando las clases o jerarquías económicas cuando hay otras formas de jerarquías en la sociedad igual de influyentes. About. Now, you argued that Marx wasn't a believer in equality of outcome, and I'm not so sure about that because his notion of the eventual utopia that would constitute genuine communism was a place where all class divisions were eradicated. But and so not all hierarchies. Well, there's at least an implication that the most important of the hierarchies had disappeared. And so maybe he had enough sophistication to talk about other forms of hierarchies. But if that's the case, then I can't imagine why he thought that the utopia that would emerge as a consequence of the elimination of economic hierarchies would be a utopia. Because if there were other forms of hierarchies that still existed, people would be just as contentious about them as they are now. Like we have hierarchies of attractiveness, for example, that have nothing to do with economics or very little to do with economics, and there's no shortage of contention around that or any other form of ability. And so
En resumen, tal vez cuando tú estás hablando de desigualdad, estás hablando de desigualdad económica, pero ese no parece ser el caso de la izquierda general, al menos no en el sentido práctico. Y aunque estén hablando de desigualdad económica, es cada vez más claro que no les interesa la igualdad de oportunidades, sino la de resultados. Una mentalidad que lo que hará será privar de libertad a aquellos con habilidades superiores en alguna área. Claro, esto pasa en el capitalismo. O sea, no entiendo cómo él mismo no ve que este ejemplo solo aplica dentro del contexto. Él está hablando del hombre económico, teoría de juegos y el comportamiento de los seres humanos bajo este modelo, esquema. Acuérdense de esto. Todas las premisas que hablan de que este es el comportamiento humano, esta es la naturaleza humana, o sea, el hombre en el sentido de el hombre económico que le dicen. Es como llega un alien a ver un partido de fútbol y nos ve jugando fútbol. Y él dice, la naturaleza humana es tratar de meter gol. ¿Ok? Claro, bajo este esquema, bajo estas reglas, bajo estas fuerzas, con estas instituciones, estas presiones, estas prioridades, estas decisiones de vida, estas condiciones materiales, nuestro comportamiento es así. Pero nuestro comportamiento es así por las condiciones materiales y no al revés. No son nuestras supuestas características intrínsecas y esta desigualdad que es un tema natural con el cual nacimos, por lo cual moldeamos el mundo para reflejar nuestra naturaleza. No. Lo que sucede ahora solo sucede en el capitalismo. Nuestro comportamiento es producto de nuestras condiciones materiales. Ok, primero no creo que sea verdad que lo que sucede ahora solo sucede en el capitalismo. Claro, está sucediendo ahora en el capitalismo, pero puede dejar de suceder en el capitalismo. Esa es la cosa. Ya hemos abordado eso anteriormente. El hombre es lo que puede ser en su contexto, en sus condiciones y su relación con las condiciones materiales, y no al revés. No es como que, nosotros ya nacimos con este código genético de la competencia, nuestro objetivo de vida es tirar monedas para ver con quién se queda con más monedas al final del juego, y por ende cualquier sistema que vayamos a crear siempre va a ser ese modelo de tirar monedas al aire para ver quién acumula más. No, no es así. Lo que Jordan trata de explicar aquí es que independientemente del sistema, parece que siempre se manifiesta la tendencia de que uno termina con todo y los demás con nada. Él no está diciendo que debamos aceptar eso, sino que aun siendo al azar, la riqueza tiende a concentrarse en unos pocos y lo ejemplifica con el juego Monopolio. Ahora, hablando de cómo nuestro ambiente determina nuestro comportamiento, esa es una perspectiva igual de extrema que el que dice que nuestra biología determina nuestro comportamiento. Es más complicado que eso. Hay una sinergia entre nuestras tendencias naturales y el ambiente al cual nos exponemos. Si fuera cierto que el ambiente determina nuestro comportamiento, entonces debería ser posible crear al sirviente perfecto. Otra vez este argumento idiota. A ver, la tecnología del celular tiene orígenes en la Unión Soviética. Un soviético fue uno de los primeros en desarrollar esta tecnología del teléfono inalámbrico, ¿no? Hablar del iPhone como marca sí podría ser. De hecho, la característica más capitalista del iPhone es su obsolencia programada. Es el hecho de que ahora lo tengas que cambiar una vez al año porque el software hace que ya no funcione bien, y empiezan a fallar las partes y los sistemas ya no empiezan a funcionar, se te atora el software y demás. Eso es una característica bastante común del iPhone, ¿no? La otra cosa que no debería de ser problemática para nadie que defendiera el marxismo o una postura izquierda y tener un celular no es tanto el producto que se estés consumiendo, porque no existe el consumo ético bajo el capitalismo. Todo es una red de explotación. O sea, todo esto está relacionado a una red de explotación. O sea, no hay ningún consumo ético, a menos de que tú hicieras tus cosas en tu casa y estuvieras dispuesto a prescindir de la medicina, de toda la ciencia y demás. Lo otro es cómo ganaste tu dinero. Si tú ganaste tu dinero explotando a esos trabajadores, pues entonces sí, te criticaría. Diría, oye, pues estás explotando a otros trabajadores, pues ahí sí no compres cosas con ese dinero explotado. Pero si tu dinero es fruto de tu trabajo directo y tú más bien trabajas para un capitalista, digo, no sé, en mi caso, ¿no? O sea, yo trabajo para YouTube. YouTube me cobra un 30% de todo lo que yo hago por la plataforma que yo uso y con ese dinero yo me compro mis cosas. Pues si el dinero es fruto de mi trabajo, pues Marx diría, pues no pasa nada, cómprate lo que tú quieras. O sea, no tiene nada que ver. Sobre la ética de los productos que estás consumiendo, eso para mí es un argumento liberal bastante tonto. O sea, es tratar de pintar de rosa y de verde, de que no, es que existirían productos más éticos que otros. Pues es que no, porque o sea, si todo parte de la apropiación del valor agregado generado por el trabajo del proletario, pues es que no hay consumo ético, ¿no? Porque pues o sea, a fin de cuentas todo está vinculado. Ciertamente, según la perspectiva de los anticapitalistas o postcapitalistas, no hay consumo ético en el capitalismo. Aquí no hay nada fuera de lugar. Pero personalmente tengo un problema con el argumento de que si ganaste tu dinero justamente trabajando para un capitalista, puedes gastarlo en lo que quieras, porque creo que este es un argumento incompleto. Me explico.
Ya he visto esta metáfora en otros lugares, pero creo que fuiste tú el primero a quien le oí decir, que creo que fue en el podcast de Migala, que el capitalismo es como la democracia, pero en vez de votar por personas, uno vota por ideas con su dinero. Cuando compras un producto, estás diciendo que eso es una buena idea, y me gusta esa perspectiva. Y aquí es donde tengo el problema con lo que dijiste anteriormente y lo que puede pasar cuando solo abordamos esa perspectiva del capitalismo, que es que las personas comienzan a ver todas las formas de consumo al mismo nivel en lo que se refiere a ética. Este es un fragmento de un debate entre dos streamers. Vosh, uno de los streamers más populares de izquierda en los Estados Unidos, y Vegan Gains, un youtuber vegano. Veamos. Okay, so if you were to, there's pedophiles, right, who buy child pornography. Would you say they should not be held responsible for doing that? Yes. Really? Even though they're directly supporting child rape? Yeah, I think it's hypocritical. If I because I bought my computer and the silicon in it was farmed in Africa by slaves, if I can do that and that's legal and no one's going to call me out on my shit, then yeah, I have to be consistent in that respect. Okay, look, I think there's levels to this. So I wouldn't equate buying a computer to buying child pornography. Y esa es la cosa. Si no existe el consumo ético, entonces podemos hacer de todo. Pero como dice Vegan Gains, aquí hay niveles. No comparas comprar una PC con apoyar una industria que abusa de los niños de esa forma. Y aquí surge otra cuestión. Si hay niveles en lo que consumimos en el capitalismo, y el capitalismo es básicamente votar por ideas con dinero, entonces, la postura correcta de alguien que cree que el capitalismo es poco ético debería ser poner un esfuerzo activo en tratar de darle la menor cantidad de votos posibles a las ideas que surgen en el capitalismo. Básicamente, mantener el consumo al mínimo. Pero lamentablemente, eso no es lo que están haciendo muchos de los voceros de izquierda. Tenemos a gente como Hasanabi, por ejemplo. Ya lo mencioné antes como el comentador político más popular del mundo en Twitch. Él es el máximo ejemplo de lo que se conoce como socialismo de champaña, lo que básicamente significa hablar de comunismo o socialismo y cómo el capitalismo es el mal, mientras muestras tu apoyo a este sistema llevando el estilo más consumista del planeta, comprando ropa cara, comida cara o comprando una casa de $3 millones. Mentira. Es que no necesariamente así. O sea, el decir que la libertad de mercado es lo que crea riqueza siempre me parece un argumento de paja así como que muy forzado, ¿no? Cuando hablen de estos números, como por ejemplo la cantidad de personas que el capitalismo supuestamente sacó de la pobreza extrema, lo primero que tienen que ver de esa data es China. O sea, China es un gran porcentaje de haber sacado a esa gente a la pobreza, ¿no? Y pues China es un país que estuvo cerrado al mercado, por así decirlo, mucho tiempo. Se abrió al mercado, claro, usó mecanismos de libre mercado para integrarse, pero lo hizo a la manera marxista. Not an inequality issue. It's just that while they're not starving, and that's something, we've lifted more people out of poverty in the last 15 years than in the entire course of human history. Can I pause you? Ok, ahí digo, ese dato es el que les decía que vayan a investigar. No es tan simple como eso, ¿no? Es de nuevo el rol que juega China en ese tipo de cosas y a qué se refiere con ese número. Porque si es pasar de gente de $2 al día a $2.06 al día y antes tú eras un indio tribal que tenías agua y comida en tu casa, pero ahora vino Nestlé, Danone y Coca-Cola y te venden todo, pues antes a lo mejor con $2 sí sobrevivías, ahora con $2 no con $2.06 no te alcanza nada. Entonces es mucho más complejo que simplemente decir levantamos gente a la pobreza extrema, ¿no? Porque fue mucha incorporación al mercado bursátil que se hizo durante mucho tiempo. Claro, sí hubieron mejoras, definitivamente mejoró la calidad de vida, aumentó la expectativa de vida. Obviamente, al mismo tiempo hay más suicidios que nunca en la vida, hay mucho más depresión que en cualquier otro momento histórico de la vida. Aquí yo no tengo nada que agregar porque todo lo que Diego dice es prácticamente cierto. Es cierto. De hecho, recuerdo haber leído cómo pasaba que familias de indios que habían crecido en las sociedades capitalistas, supuestamente, una vez conocían las sociedades de sus antecesores, ellos se quedaban ahí. Porque ciertamente uno no podría decir que te sacaron de la pobreza cuando pasaste de no ganar dinero, pero vivir en una sociedad que te procuraba todas las necesidades básicas, ahora a ganar $2 al año. Entonces, sí es cierto. Lo que dice aquí es cierto. No hay nada que agregar.